Daniel Martín San Juan era un completo desconocido en el ámbito político municipal hasta que se convirtió en el candidato a la alcaldía de Por Chiclana Si Se Puede, una de las formaciones surgidas de los círculos de Podemos en la localidad. Con 26 años, diplomado en fisioterapia, fue capaz de liderar una candidatura heterogénea y sin experiencia y convencer con su discurso del cambio a más de 2.900 personas. A un puñado de votos de conseguir un tercer concejal, Por Chiclana Si Se Puede ocupaba su sitio en la corporación del Ayuntamiento de Chiclana. Con pelo largo, recogido y casi siempre vestido con pantalón y camisa vaquera negra, Martín demuestra sesión tras sesión que no le tiembla la voz para defender lo que piensa. Y a pesar de su tímida apariencia, su discurso político se ha convertido en uno de los más vehementes del Salón de Plenos. Junto a su compañera de grupo, Verónica Domínguez Gutiérrez, llevan a gala no perder el contacto con la gente de la calle y trasladar al Pleno sus peticiones, aunque eso signifique presentar y debatir mociones imposibles de cumplir para el resto de la corporación. Daniel Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Luis. Y gracias por atender la invitación de esta casa para hacer esta entrevista de actualidad. Gracias a vosotros por la invitación. Daniel Martín, después de los días, semanas y meses que lleva, ¿en qué punto cree que se encuentra ahora mismo de cara al haber aterrizado en un salón de plenos, al haber aterrizado en la política chiclanera y empezarse a dar cuenta de qué va este juego, de qué va todo ello? Una pregunta muy interesante, porque te das cuenta de que lo que veía antes como ciudadano, de que esto era PP y PSOE en una discusión eterna ahí en el Pleno tirándose los trastos, es cierto. Es decir, no hay más historia de echándose en cosas caras cuando ambos lo han hecho mal, no tendrían por qué estar en esa discusión estéril. Eso es totalmente cierto. Y lo segundo es que estamos en un trabajo intenso de análisis. Hemos llegado, no tenemos esa disposición de haber estado años y años en política. Entonces tienes que empezar a recabar información, que es lo primero que se tiene que hacer, como cualquier médico, cualquier profesional, ¿no? Un análisis de la situación real para poder, digamos, resolver de cierta manera las cuestiones de una forma real y duradera. Sin un análisis, un diagnóstico cierto, no hay forma de solucionar los temas. ¿Y ya ha habido análisis? Estamos en ello, en algunos sí, y vamos a proponer otros. Por ejemplo, en el tema de la auditoría de la deuda, nos lo negaron totalmente. Sí, pero bueno, esto es más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Dicen a veces. Esta vez hemos pedido permiso para que la hicieran ellos, para ver la voluntad que había de tanto del gobierno como de la oposición principal, que es el Partido Popular. Si tan buena ha sido la gestión, no tendría que haber habido miedo, bueno, pues que mostraran cómo está la deuda, cómo están las cuentas. Si no lo van a hacer ellos, lo haremos nosotros. O sea que van a hacer una auditoría ustedes independientemente a tenor de los datos que les pasan, ¿no? Y del conocimiento que puedan tener con las los cuentas. datos los pondremos para que la gente los conozca. Es que es lo que propusimos del principio. Están en un rifirrafe eterno de 175, 145 millones. Bueno, que ponen los datos a disposición de la gente, que la gente por sí misma juzgue, no que la gente se induce a una confusión. Y esa confusión realmente a quien más beneficia precisamente a ambos partidos, que tienen temas para discutir constantemente y unos justifican unos presupuestos y otros justifican una política pues de ataque al gobierno. Dígame, ya han pasado más de 3 meses. ¿Para cuándo creen que pueden tener esa auditoría? Más que nada porque el tiempo corre en su contra en ese sentido, ¿no? El tiempo corre, pero bueno, y también corre en el sentido de que nos cuesta mucho a veces que nos desbloqueen los datos que solicitamos. Por el reglamento tienen una obligación de darnos esos datos que solicitamos entre 5 y 10 días. Y, por ejemplo, la última vez hemos estado un mes esperando, por ejemplo, hoy, que hemos podido acceder a los datos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. Es decir, tampoco nos están facilitando ese acceso. No queremos generar tampoco un malestar aquí de decir que sea de forma intencionada, pero que es verdad que quizás la burocracia o la lentitud con lo que se acomete la solicitud de los grupos municipales lentece mucho el trabajo. Pero en cualquier caso, como digo, deberá de ser rápido, ¿no? Porque es que si no, puede llegar a pasar los meses. Y sabiendo cómo funciona la administración, que se da todo el tiempo del mundo a la hora de facilitarle los datos, se acaba la legislatura y no les ha dado tiempo. Bueno, dará tiempo sin lugar a dudas. Es decir,
para empezar tenemos 4 años, no vamos a esperar 4 años a hacer una auditoría, vamos a empezar hoy, hemos empezado a recabar esos datos, mañana estaremos clavando codos, estudiando para presentar posiblemente sobre el tema de la deuda del Fondo de Financiación. Estimamos que el mes que viene queremos presentar ya la moción, es decir, no vamos a tardar más. Y ya también falta, por otro lado, la voluntad del Gobierno. Se aprobó la auditoría de las propiedades públicas, estamos esperando que en la página web se cuelgue de forma transparente y visible todas las propiedades municipales, para que la gente sepa qué locales y qué terrenos dispone el ayuntamiento, cuáles están cedidos, cuáles no, y a quién, en qué condiciones, que era lo que solicitamos en principio, y eso está aprobado. Ahora le toca al PSOE mover fichas, si está de acuerdo con la transparencia o no, y si acata lo que dice el Pleno o no. Y también estamos esperando, en ese sentido, que se aprobó por otro lado el plan de activos públicos, para que se den a cooperativas o a personas desempleadas, legislando primero un reglamento en el Consejo Económico y Social. Todavía estamos esperando que se convoque el Consejo Local de Economía y Social, perdón. Que no sabemos cuánto van a tardar. Ya se ha convocado el de Medio Ambiente, el de Mujer, el de Cooperación Internacional. Creemos que es simplemente voluntad política para llamar a ese consejo y ponernos manos a la obra, que por nuestra parte estamos deseando. Es decir, dicho de otra forma, ¿les están ustedes haciendo los deberes al equipo de gobierno? Nosotros no venimos a hacerle los deberes al equipo de gobierno porque pienso que tenemos tareas muy distintas. Lo digo porque la auditoría es algo que se había plasmado por parte de varias opciones políticas en ese sentido. Este equipo de gobierno a priori no lo ha hecho. Se ha habido una mesa presupuestaria donde teóricamente les han mostrado, miren ustedes, las cosas están así. Y a partir de aquí vamos a intentar, con la opinión de todos ustedes, saber qué vamos a hacer con los presupuestos y saber a partir de ese momento qué hacer. Y no obstante, ustedes ya han amenazado con levantarse de esa mesa presupuestaria. Sí, porque lo que tú planteas en teoría era un espacio de trabajo, no solo con los partidos políticos, sino con algunas asociaciones de la sociedad civil, y se plantea de tal forma, nos sientan, nos presentan su versión de la película, hacernos que ya se reclamó que se hiciera una nueva auditoría por parte del Partido Popular, con los datos consolidados, es decir, dando otra versión. Eso por un lado. Por el otro, hacemos propuestas, tanto del resto de partidos políticos como de algunas asociaciones, entre una de las cuales estaba tasativamente y explícitamente estábamos diciendo no se sube el IBI mientras que no se toquen otras partidas de gastos superfluos, aunque nosotros vamos a presentar una alternativa a esa ordenanza del IBI, y han hecho lo que han querido, es decir, han querido enmascarar de participación, después decisiones propias del Partido Socialista, porque van a hacer lo que dijeron que iban a hacer en principio, como dijo el señor José María Román en una entrevista, si hace falta subir el IBI, se sube. ¿Qué marco de participación es ese en el que ven, escúchame, quedamos muy bien, nos damos la mano, he dicho que monto una mesa y después hago lo que quiero? ¿Entiende, por tanto, que el PP se levantara y se fuera? Antes de, no. Se levantó por otras cuestiones, de que no estaba conforme con la composición de la mesa, pero por lo menos ir a escuchar y a ver si era una actitud honesta por parte del Partido Socialista, debería de haberlo intentado. No hay una manera de comprobar las cosas sino es mediante la experiencia, es un puro cientifismo. Voy a ir al asunto que usted antes tocaba. ¿Cuál es la alternativa, por tanto, que quieren presentar al IBI? ¿Qué es lo que quieren hacer? Hemos hecho una revisión y, para empezar, por ejemplo, hay muchas exenciones de tipo social que están totalmente fuera en la ordenanza del IBI que tenemos ahora mismo en Chiclana. Dígamelo de manera muy llana, porque hay mucha gente que le estará escuchando y quizá se pierda en esa... Sencillo, no se va a tocar el IBI a la mayoría de las clases populares, a la gente de clases medias, a la gente que lo está pasando pero en la crisis no se le toca. De hecho, vamos a intentar valorar cuáles son las casas con los valores catastrales más bajos y más altos. Y del 75% para arriba, es decir, el 25% más rico de Chiclana, a esa gente se le va a subir el IBI. Pero hay una cuestión, y lo ha dicho la Asociación por un IBI Real, los datos que ahora mismo se están utilizando por parte del catastro están absolutamente inflados. Entonces, ¿usted cómo van a proponer algo que ya está inflado, que no es real? Porque alguien, perdóneme, que pueda ser de clase media, le pueden estar valorando su IBI como una persona casi millonaria, ¿no? En ese sentido no tendría que haber problema cuando Partido Socialista, Izquierda Unida y nosotros mismos, es decir, la mayoría del Pleno, firmamos un acuerdo con la asociación del IBI de que íbamos a solicitar que se revisaran ya la totalidad de los valores catastrales para que bajaran y se adecuaran a la realidad. Vamos a sacar esa moción para adelante, que dijo, según palabras de Cándida Verdier a mí, dijeron que para este mes tenían pensamiento de plantearlo, pues vamos a sacarlo para adelante, que va a salir porque tenemos mayoría en el Pleno. Una vez que se haga ese reajuste de valores,
planteamos esa ordenanza, que se puede plantear y se puede aprobar y puede empezar a aplicarse más tarde, pero pienso que es hora de acatar ya temas de financiación del ayuntamiento y sobre todo que los impuestos sean justos, que es de lógica que el que más tiene, que el que menos ha sido castigado por la crisis, pues pague más. Había una cantidad que se aportó hace muy poquito tiempo en torno a 2 millones de euros de IBI impagado. ¿Cómo creen que eso se puede abonar? Porque claro, aquí entrarán, y por establecerlo en los dos extremos, ¿no?, el que puede pagarlo y no lo hace por diferentes motivos, y el que no puede pagarlo porque no tiene recursos económicos. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Qué Muy proponen? Sencillo. Se debe recuperar todo el IBI, se tiene que gravar, es decir, se tiene que rescatar ese IBI que está ahí impagado por morosidad. Por ejemplo, tenemos lo que hemos denunciado del geriátrico Reif, financiado con dinero público y lleva sin pagar IBI desde 2013, una empresa con beneficios, pues a ese se le grava y se le percibe con todo el peso de la ley y de la justicia. Y lo mismo hay que aplicar la ley y la justicia, pero una justicia moral, a la gente que no puede pagar. Habrá que dar una partida presupuestaria, subvenciones para la gente que esté en riesgo de exclusión social, gente que ha sido castigada por la crisis, para de esa manera financiar el IBI. Y eso el ayuntamiento tiene potestad de hacerlo, ya que es él mismo el que grava y el que recupera, el que recoge ese impuesto. Podríamos hacerlo sin problema ninguno. Daniel Martín, dígame, cuando se habla de presupuestos, a la gente le suena como un tocho, dicho en argot muy coloquial, ¿no? Le resulta muy complejo, muy difícil, pero los presupuestos no es ni más ni menos, con sus complejidades obviamente, que lo que ocurre en cada hogar, en cada casa. Sabiendo el dinero que entra, cada uno lo destina a comida, al alquiler o una hipoteca, o a pagar el material escolar, por decirlo de una manera muy gráfica. Algo parecido, digo, salvando todas las distancias, a lo que ocurre en un ayuntamiento. ¿Qué proponen de forma muy general, aunque luego habría que entrar en diferentes puntos, para que verdaderamente los ingresos y los gastos se estabilicen, pero sin perjudicar al que más lo pueda necesitar? Pues lo que estaba planteando en principio, impuestos progresivos. Que a los que menos haya que grabar se les grabe menos y después grabar a los que vayan a grabarles No, pero más. no me refería solamente en cuanto a impuestos, sí, sino a otros aspectos. Pero bueno, como estaba separando, ¿no? Como una casa, están los ingresos y están los gastos. Por la parte de los ingresos están los impuestos, están las PIE, está todo lo que tú recibes, las PIE, que son los presupuestos participados del Estado. Eso por un lado. Entonces el ayuntamiento, que tiene capacidad en las tasas judiciales, en las tasas, municipales, por ahí subir a quien se le deba subir y bajar a quien se le tenga que bajar, y por la parte de gastos recortar en lo superfluo y destinar a lo necesario. Por ejemplo, pues salarios políticos, que ya fue una cosa que nos dijeron, nos han llamado demagogos, pero sinceramente tú tienes que sufrir y vivir con la gente al mismo nivel que estás sufriendo y viviendo ahora mismo con la gente. Y puede parecer, volvemos, no es demagogia, no es populismo. Cuando tú vives con 3.000 euros, no vives igual, ni mucho menos, ni eres capaz de comprender las necesidades de personas que están cobrando 600, 400 o 0. Y es una realidad que está ahí en Chiclana. Es una realidad que vivimos en el municipio y en España día a día. Recortamos en gastos, la municipalización de los servicios, ahorrando tanto en el 21% de IVA como en los beneficios industriales mediante la gestión pública. Y realmente después hay algo, porque no se trata de gestionar la miseria, ¿no? Porque tenemos siempre el discurso de somos mejores gestores, vamos a ser capaces de gestionar. Pienso que Podemos y por Chiclana sí se puede, también tenemos que ser rebeldes. Es decir, tenemos ahí una deuda ilegítima, que es esta del Fondo de Financiación para Proveedores, deuda que se hizo desde el Estado para que se pagara esas facturas que llevan los ayuntamientos sin pagar a la gente. No le quiero interrumpir, ¿por qué dice ilegítima? Es ilegítima por la forma, por cómo se ha hecho. Pero es legal. Legal, pero no legítima. Pero lo legal y lo legítimo no siempre son lo mismo. Digamos que poco ético. Digamos que poco ético, o nada ético. La esclavitud era legal, pero no era en absoluto ni ética ni legítima. Y esto, la deuda es la esclavitud moderna. Esto lo tenemos que entender así. Se nos están recortando los municipios cada vez más las competencias por la ley de administración local, más la siguiente que viene, y después, por otro lado, con esta deuda que dice, sí, te saneamos las cuentas, después tienes que estar pagando intereses a largo plazo a un 6%, un 5%, mientras que los bancos rescatados con dinero público se estaban financiando con nuestro dinero al 0,15, 0,25, la jugada perfecta.
Cojo deuda a 0,25 dinero y después te compro deuda a 6%, me vuelvo a pagar en dinero público. ¿Cuántas veces tenemos que pagarle a los bancos con dinero público? Y eso también pasa aquí en Chiclana, en nuestro Yo no le voy a municipio. quitar la razón en este asunto y simplemente por eso lo he dejado hablar en este aspecto, pero ¿usted qué le diría a un empresario que lleva mucho tiempo sin cobrar del ayuntamiento? Mire, no le voy a hacer un pago a proveedores porque esto lo veo ilegítimo. Sí, en esa parte estamos de acuerdo. Se tenían que pagar las facturas. Lo que no tendría que haber hecho el gobierno es después obligarte a contratar esa deuda con los bancos privados, sino que la línea de crédito oficial pública debería haber sido la que hubiera financiado a intereses bajos esta línea de pago a proveedores. Nosotros consideramos ilegítima no el hecho de haber pagado a las pequeñas empresas, no a los empresarios, que a los que se les debía dinero. Consideramos ilegítimo que se estén pagando intereses del 6, del 5% a los bancos. Nosotros tendremos que pagar lo mismo por lo que le hemos financiado, un 0,15, un 0,25, y no movernos de ahí. Y es hora de plantarse en la mesa con la fuerza que tiene el pleno de un ayuntamiento, con la potestad que tiene un alcalde y el pueblo atrás uniéndote porque es una cuestión legítima, volvemos a repetir, y sentarte a negociar con los bancos y rebajar los intereses. Y de esa manera también desbloqueas parte de financiación para invertir en cosas que son de necesidades reales. Dígame, no vamos a hablar del pasado, aunque pueda tener las soluciones que usted me está comentando y que lógicamente se ajuste a lo que es su argumentario, pero yo le voy a decir, si a partir de aquí, por diferentes razones, volviera a ocurrir, no digo lo mismo, pero se vuelve a aumentar la deuda con proveedores, ¿qué debiera hacer el ayuntamiento en lugar de volver a repetir esa acción? Aparte de, obviamente, pagar. Es una pregunta interesantísima, porque precisamente ya se está rumoreando que el señor Montoro, debido a que no se está pagando los 25 días en muchísimos ayuntamientos, era otra de las implicaciones del pago a proveedores, que tienes que pagar 25 días, y por otro lado el plan de ajuste, que te obliga a recortar en los servicios más necesarios, y ya se está planteando una tercera línea de crédito para los ayuntamientos que no cumplen con los 25 días para endeudarse otra vez con los bancos. Volvemos a repetir, esa deuda es ilegítima. Nos tendremos que endeudar o financiar a través de una banca pública, a través de la línea ICO con el Banco de España, y que el Estado dé unas líneas presupuestarias de dinero público para que los ayuntamientos, pero no que el dinero, las necesidades de los ayuntamientos sean, ¿cómo decirlo?, el gozo de los banqueros. No estamos aquí para pagar beneficios privados. O dicho de otra manera, que se pague a tiempo y no hace falta complicarse más, ¿no? Los ayuntamientos tenemos que pagar a tiempo, pero también que por otro lado nos están recortando también ingresos. ¿Cuántas veces el señor Montoro está amenazando con la intervención a la vez que te estrangula o que te corta los fondos PIE cuando quieres hacer políticas sociales? Le iba a comentar otro aspecto que me lleva a esta cuestión y yo creo que es, digamos, otra de las patas importantes de esta silla, que es el ayuntamiento con la economía, pero sobre todo con un dato absolutamente demoledor: 13.000 parados, algo más. Las últimas estadísticas hablan de que en septiembre se han quedado 654 personas sin trabajo en la calle. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento, según ustedes, para intentar rebajar esa lista en el Servicio Andaluz de Empleo? Volvemos a plantear la misma discusión. Desde lo legal, solo te toca pedirle a tu comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, que te delegue las competencias en empleo e intentar plantear pues planes de empleo que nosotros consideramos que suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. O planes de empleo de la Junta, como habíamos hecho con el de Más 30, pero a largo plazo no hay realmente ningún tipo de solución eficaz. Nosotros planteamos, por un lado, lo que ya dijimos, las propiedades públicas, dárselas a la gente, a sus servicios, montar a organizar cooperativas, organizar cualquier, y sobre todo reduciendo los costes de alquiler. No podemos tener pequeños empresarios que quieren iniciar una labor con, por ejemplo, pagando pues barbaridades, ¿no?, solo en local. Rebaja nosotros consideramos que el Estado sí ahí tiene que intervenir. Facilita el acceso a los locales, rebajando los precios, obliga a que se rebajen los precios, dinamiza el mercado, que después, por otro lado, es lo que siempre ellos dicen. Hay que dinamizar, hay que ser competitivos. Sin embargo, nos encontramos que era una de las noticias que teníamos también recientes, el stock inmobiliario en Chiclana, que se habían vendido muchas viviendas nuevas. Nosotros nos preguntamos a quién, porque cada vez se acaparan más las viviendas en menos manos, pero sin querer desviarme del tema, que perdonas porque me entusiasmo y quizás hablo demasiado. Luego le pregunto por ello. Estábamos hablando de los planes de empleo. Exacto. Tenemos la municipalización, que nosotros nos unimos a una reivindicación que
abaratar costes en empresariales y los impuestos, no para ahorrar y después usarlo en otras cosas, sino para crear empleo en las mismas empresas municipales, empleo de verdad, no precario. La lucha por el empleo en la Bahía de Cádiz, como se está levantando ahora el colectivo de trabajadores del metal, siempre ha sido, digamos, el núcleo duro de trabajo para la Bahía, no solo en puestos directos e indirectos. Pues vamos a luchar, por supuesto, desde lo público, desde Navantia, para que se creen ahí puestos de trabajo, que las propiedades públicas, como ya te he dicho, estén a disposición de la gente, y después también se puede trabajar mucho con el tema de los impuestos. ¿Quieres mirar? Estábamos revisando todas las ordenanzas fiscales, ya hemos terminado esa revisión, las licencias urbanísticas que van por metros cuadrados. Quieres comparar y el metro cuadrado le sale mucho más caro a alguien, a una pyme que quiere entrar en un local pequeño que una gran superficie en locales muy grandes. Nosotros vamos a proponer que sean iguales para todos. Que el metro cuadrado le valga igual a un pequeño empresario, rebajándole los costes, que a una gran empresa. Porque es lo de justicia, que todo el mundo pague en ese sentido, por lo menos para iniciar una actividad económica, por igual. ¿Pero que un alquiler le cueste lo mismo a un pequeño empresario que una gran superficie? ¿Es No, lo que le he entendido? la licencia urbanística. Que la licencia urbanística, comparando en metro cuadrado, le sale más caro al pequeño empresario que a una gran superficie. Lo que pasa es que lo que usted me cuenta es política a medio o largo plazo. Las personas que ahora mismo, la gente que está ahora mismo en el paro, o esos 600 y pico que se han quedado sin trabajo, le piden a usted que me diga cómo puedo encontrar trabajo o de qué manera el ayuntamiento, como administración más cercana, puede facilitarlo. No sé si es una política de choque o póngale el nombre que usted quiera, pero cómo se asiste en la medida de lo posible a los que más lo puedan necesitar para que tengan algo que llevarse a casa. Esos terrenos, que ya los tenemos, que no hay que hacer inversión. Vamos a poner a la gente a trabajar. De hecho, se cedió a un colectivo de empleados para que hiciera una granja de caracoles, pero le falta ese incentivo público para poder invertir y realizar. Vamos a invertir ahí, porque se invierten en otras cosas. Vamos a invertir en granjas ecológicas, vamos a invertir en que esos pequeños propietarios, después, una vez que empiece la producción, tengan un supermercado social, que de esa manera también se dé a vender los productos de que se generen aquí en Chiclana. Vamos a invertir en empresas locales, públicas, vamos a reconstruir, por ejemplo, Santipetri desde un fondo social, pero creando bolsas de empleo público. Por eso antes empezaba con el tema de la legalidad. Tenemos un pueblo aquí en Andalucía que se llama Villaverde del Río, que lo primero que hizo el alcalde fue organizar a los trabajadores en bolsas de empleo, carpinteros, albañiles, y cada vez que había un sitio, los mismos trabajadores decidían cómo se organizaba, quién se repartía según las necesidades, con el apoyo, por supuesto, del ayuntamiento. Eso en principio es ilegal, de hecho tienen ya amenazas del Estado para ser intervenidos. Sin embargo, nosotros pensamos que no estamos aquí para apoyar políticas dentro de la legalidad, que era el PP y el PSOE, esa ilegítima legalidad. Y ahí tenemos que, cuando uno es valiente, que es el caso de Villaverde del Río, el pueblo se levanta y no se interviene en el ayuntamiento. El pueblo tiene trabajo, todo el mundo está viviendo de empleo que se autogenera, y los trabajadores se autoorganizan y se sale adelante. Hay que empezar a ser valiente. Hay una cuestión que voy a situar en el mapa, en este mismo país. País Vasco, sí, y lo que usted me está proponiendo. En el País Vasco es impensable lo que usted me está diciendo, porque van más allá. Ellos piensan que eso sí que es repartir miseria. Ellos piensan que el I+D+I debe ser algo pues, bueno, tan habitual como el pensar que la tasa de paro es bajísima respecto al resto de Andalucía. ¿Por qué no copiamos a los que tienen una tasa de paro tan baja o tienen una industria tan potente y tan fuerte que a pesar de la crisis lo han mantenido, en lugar de que aquí estemos optando por cosas que recuerdan casi a la España de posguerra? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso en la ordenanza del IBI también vamos a proponer una rebaja del 95% en el impuesto a centros de investigación y a centros universitarios, para poder traer la investigación a Chiclana. Que siempre hablamos de que hay que traerla, pero después nunca se hace nada. Pues vamos a incluir eso. Pero por otro lado, no es gestionar miseria, es repartir porque trabajo hay mucho, lo que no hay es empleo, que parecen cuestiones que son distintas, pero no lo son. ¿Cómo están las calles chiclanas? Eso hay que arreglarlo, hay que cuidar los pinares. Las marismas, tenemos gente que por desgracia se tiene que ir a mariscar de forma ilegal para ganarse la vida. ¿Por qué no se les contrata para que precisamente cuiden las marismas en vez de para destruirlas? Si trabajo hay, se gestiona de forma pública, se reparte según criterios sociales, y hay pueblos en Andalucía que con esta forma de autogestión tienen paro prácticamente cero. Hay que mirar tanto lo uno como lo otro. Hay una cuestión que le quiero comentar, porque voy a lo social.
que desgraciadamente, tal y como está la situación, hay muchas personas que están dependiendo pues, de ONGs, de Cáritas y de colectivos que les pueden echar una mano y poder llevar comida a casa, ¿no? Y bastante vergüenza pasan cuando tienen que irse a esas filas y esperar a que les puedan dar algo. Está el PP ahora mismo diciendo que los supuestos vales de alimentos que entregó el Partido Socialista al gobierno local de la mano de su delegado, Francisco José Salado, si en unos días no justifican de qué manera se dieron esos vales, lo llevarán al juzgado. Vamos a volver otra vez a la vida judicial o a judicializar la vida política con asuntos como este, cuando quizá puedan tener otra solución, y le pregunto, ¿qué solución puede tener lo social para que verdaderamente todo el mundo esté atendido y no se dé lugar a suspicacias? Pues hace falta imaginación, valor y empezar a hacer las cosas de otra manera. El problema de, sin querer entrar en la parte judicial, ¿no?, del señor Salado, que eso es más decisión del Partido Popular, que es lo que yo tengo que opinar, y si es una ilegalidad, bueno, pues el señor Salado pues tendrá que responder de si es una ilegalidad o no, aunque tampoco voy a entrar a juzgarlo. Pero respecto a eso tenemos que, lo mismo que te estaba diciendo antes, lo primero, estamos trabajando con un compañero nuestro que precisamente vive en esa situación de necesidad extrema y hace falta una auditoría. Hace falta una auditoría, saber exactamente si se están invirtiendo bien o no esas ayudas, si se está alimentando bien o no la población, si se están cubriendo todas las necesidades de esa población en situación de riesgo y de exclusión total de la sociedad. Por otro lado, hay que empezar a afrontar cuestiones que en este pueblo nunca se han hecho. No tenemos un albergue, no tenemos un solo albergue para acoger a estas personas, sino que se les manda a San Fernando, que es el más cercano. Estamos trabajando otra propuesta. No hay tanto problema de albergue como sí de comida, ¿no? Es decir, hay cantidad de personas en esas filas que son gente de clase media, que antes tenía su casa, su coche, su hipoteca, es decir, tenía un modo de vida incluso desahogado, y de repente se han tenido que ir ahí. Es decir, esas personas quizá no necesitan un albergue, es decir, cómo se les atiende de manera rápida y concreta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen? Un plan integral. Nosotros vamos a proponer un plan integral, pero en esa línea del alimento, pues nosotros vamos a proponer, queremos también hablarlo con el resto de las ONGs de Chiclana para consensuar un plan, que no sea solo una cosa unilateral, pero nosotros propondríamos un comedor social público, de manera que se controle eficazmente a quién se le da, cómo se le da y por qué, eso sí agilizando al máximo los trámites. Tenemos un problema, y es que muchas veces por burocracia se ralentiza que se le da asistencia a las personas, y eso es un problema real. La atención tiene que ser mucho más personalizada y agilizando los trámites lo máximo posible. Por lo tanto, para nuestro gusto también falta personas en servicios sociales. Se tienen que cubrir desayunos, almuerzos y cenas, no solo almuerzos o desayunos y almuerzos como en algún sitio, pero muy minoritario, porque la gente, pues lo suyo, lo conveniente es que coma por lo menos 3 veces al día, los 7 días de la semana, no que los fines de semana esas personas también se quedan sin nada. Y en caso de que tengan casa, pues ya también se trataría también de dar unos vales de alimentos, por ejemplo, que pudieran comer, y no solo de estas de recogida, de que solo se le da pasta y garbanzos a la gente, que la gente no solo come, y ya en este punto, desde un punto de vista totalmente nutricional, la gente no solo come hidratos, la gente tiene que comer pasta, pan, sino tiene que comer fruta, verdura, tiene que comer carne, pescado, tenemos que dar, o dotar a la gente de un alimento sano. Llenar el estómago no es comer. Vamos a cambiar de asunto porque hay un aspecto que se lleva mareando la perdiz, dicho de manera coloquial, desde hace muchísimos años y no termina de ver luz al final del túnel. Me estoy refiriendo a las viviendas del extrarradio, ilegales, irregulares, póngale el calificativo que usted quiera. Se ha hablado hace poco, el Partido Socialista lo prometió en campaña, lo primero, dar servicios básicos, supuestamente en cuanto el plan general esté aprobado, sí que se empezará en determinadas fases y zonas, por ejemplo, como la Rana Verde, Majadillas y otros puntos, a dotar de servicios básicos, no a urbanizar, sino a que tengan los servicios básicos de una vivienda. ¿Ustedes qué proponen en este sentido? ¿O cómo creen que se debe hacer? Porque es que es curioso, pero prácticamente la mitad de la población o de las casas que existen en Chiclana están en esa situación. Es indiscutible que es una de las cuestiones de más peso y más importantes y urgentes que hay que tratar en Chiclana. Nuestra línea en campaña, y la seguimos manteniendo, era similar, dotar primero servicios básicos, antes que nada, antes que urbanizar. De hecho, ya se desbloqueó por la Junta de Andalucía, a los pocos meses y semanas de que acabaran las elecciones municipales,
la modificación del decreto 2/2012 que permitía precisamente esas conexiones de servicios básicos. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Las preguntas que nos vienen es ¿quién va a costear todo esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se le va a gravar a la población estas obras? Pues el alcalde ya lo dijo aquí, perdónenme, en una entrevista, que la gente lo iba a tener que pagar. La gente tendrá que pagar, pero ¿cuánto, cómo, quién va a gestionar esas obras? Esas obras van a ser todo lo transparente que debieran. Vamos a tener, como suele pasar en las obras de este país, que se dupliquen las obras misteriosamente, o van a ser de verdad unas obras bien gestionadas. Esas son las preguntas que nos preocupan. ¿Qué es lo que piden ustedes, por tanto? Nosotros planteábamos... Que haya un control. Que primero que haya un control y después, por supuesto, el control y la participación de los mismos vecinos, que son los primeros interesados, que puedan, porque vamos a esperar a que el PGO se haga para que después la gente haga alegaciones en vez de hacer precisamente a la inversa, de que la gente participe para elaborar. Por ejemplo, la gente del Llano de las Maravillas, en ese sentido, ya nos dijeron que 2 de las carreteras que se quieren urbanizar o modificar, ellos estaban en contra. Ahora van a tener que alegar los vecinos que eso no se incluya, van a tener que pelearse, porque no de primera, y así con todo exactamente igual. En cuanto a la gente de la Rana Verde, que son los primeros que tienen ya las que son las principales vías de suministros allí cerca, bueno, pues que se impliquen, que digan cómo quieren, que negocien, que puedan participar de cómo lo quieren hacer, desarrollar, financiar, etcétera. Pero vamos a participar y darle facilidad a la gente, porque siempre hay alguien que dice de que es la vía más rápida, que es lo más eficaz. Sin embargo, eficaz a largo plazo, de la única forma que sean las cosas eficaces es cuando la gente hace el proyecto por sí misma, se siente partícipe y por lo tanto no le va a poner pegas en un futuro porque tú lo has hecho como te ha dado la gana. O sea que, si me permite un pequeño resumen de lo que usted me acaba de decir, por dejarlo meridianamente claro, van a fiscalizar y controlar que todo se haga perfectamente transparente y que la gente tenga muy claro qué es lo que debe pagar o no, quiénes intervendrán en esas obras de ejecución y para que no haya lugar a dudas en ese sentido, ¿no? Bien. Efectivamente. Cuando usted... y si no se lo digo yo porque yo estuve presente, el pasado día, esta misma semana, había una serie de agentes inmobiliarios, promotores y constructores que decían que Chiclana está liderando el repunte en el sector mobiliario en toda la provincia de Cádiz. ¿Usted se lo cree? ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que la construcción la que nos llevó junto con la banca a la burbuja inmobiliaria, a la situación actual, nos va a sacar otra vez de esa situación? Hay un dicho que dice que la historia primero se repite como tragedia y después como farsa. Cuando nosotros dijimos que había continuismo en las políticas del Partido Socialista, no es por placer ni por lanzar un mensaje, es porque es cierto. Estamos queriendo volver a salir con ladrillo y después la otra noticia que ha salido del señor alcalde es que va a venir un hotel de 4 estrellas a invertir y que otro se va a convertir en 5 estrellas. Sí, ladrillo y turismo. El Partido Socialista no tiene otra fórmula de sacar a Chiclana que no sea mediante el ladrillo y el turismo. Nos parece ridículo lo que nos trajo esta crisis, que se vuelva a repetir. Y nos podemos llegar a creer de que se está aumentando la compraventa de viviendas, pero es la pregunta, ¿quién está comprando? ¿Quién está vendiendo? ¿En qué condiciones? ¿Son unas cuantas manos las que están amasando esas propiedades inmobiliarias? Porque no creemos que sea la gente común, la corriente, la que está ascendiendo en el mercado, aunque hay cierto acceso debido a que los bancos ese parque inmobiliario lo están vendiendo muy barato para poder deshacerse de las inmobiliarias y coger dinero. Casas que antes era de otra gente a la que se ha desahuciado en este país. Entonces, ¿qué gana realmente la sociedad a largo plazo con este tipo de compraventas, con este movimiento inmobiliario? ¿Dónde están realmente otras cuestiones mucho más importantes como un parque de viviendas públicos a bajo precio que acabe con la especulación de una santa vez a largo plazo? ¿Dónde hay un parque de viviendas en alquiler ya rápido para que en sí se pueda poner a disposición de esa gente sin hogar viviendas a bajo coste? En un alquiler social o a ningún coste, porque si tus ingresos son 0 o 100 euros, un alquiler de 100 euros también te sigue siendo especialmente caro. Por tanto, ¿no cree que el ladrillo deba ser la fórmula que nos saque de esta situación? Y si llega a ocurrir, ¿qué proponen ustedes a la hora de que no volvamos a los errores de antaño en la parte que nos toca, aquí en Chiclana, evidentemente? Imagínese que mañana otra vez el ladrillo empieza a moverse de una manera, ya no digo como la de antes, pero que sí vuelva a tener una actividad muy grande.
¿Ustedes lo ven bien, lo ven mal o cómo cree que debe no sé, gestionarse, por decirlo de alguna manera? Habrá que gestionar, pues, efectivamente, porque, por ejemplo, no todo tiene que ser construcción de obra nueva, o depende de la obra nueva, como hemos dicho, viviendas de protección oficial para crear un parque de viviendas públicos, estaríamos de acuerdo, que de hecho llevamos atraso en la construcción de viviendas de parques públicos, pero quizás tampoco sea la solución realmente construir nuevas viviendas. Negociar con los bancos las viviendas que están desocupadas. Por ejemplo, el propietario tiene obligación de mantener y conservar la vivienda, si no se le tiene que gravar. Esas viviendas que están desocupadas, que se están desperdiciando, que están cayendo en mal uso, que se están muchas veces desperdiciando, se entra a robar, se les trae el material de los cables, se les trae... Pues los bancos tendrían obligación de evitar eso. El ayuntamiento debería de negociar, que también lo propondremos, que esas viviendas que no se están manteniendo, pues o te multo porque tu obligación era mantenerla en condiciones o me la das en usufructo para yo poder crear un parque de viviendas públicos. Pero en cuanto a la construcción de obra nueva, que creo que era donde iba más enfocada tu pregunta, pues se regula con licencias de construcción más altas. Es decir, vamos a mantener lo que tenemos... ¿Más altas se refiere más caras? Más caras. Tenemos gente que tiene en casa en el extrarradio, como acabamos de plantear ahora mismo, que no tienen ni luz ni agua. Muchos sitios no tienen luz y alcantarillado en ningún sitio. ¿Vamos a empezar a crear nueva vivienda en vez de solucionar estos temas? ¿Por qué no mantenemos, y bueno, los planes de empleo, que se levantó la plaza otra vez de nuevo, se ha levantado el mercadito Lora, quizás ese dinero se podría haber invertido en gente que quiere restaurar su casa y no tiene el dinero? Bueno, pues ponga a esa gente de ese plan de empleo a restaurar las viviendas y el centro histórico de Chiclana, que lo tenemos abandonado, y es una enorme pena. Pero es de decir, verdad, Daniel, se puede hacer construcción de otra manera, quizás más en el sentido de mantener y de renovar y de restaurar lo que ya tenemos antes que crear nuevo. Le iba a decir, pero ¿de verdad cree que un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Chiclana, que durante un tiempo, especialmente en el boom de la construcción, ingresó tanto y tanto, en algunos casos por licencia de construcción, no hablemos ya de las que no lo tenían, y además por IBI? ¿Cree que un ayuntamiento como Chiclana va a renunciar a que mañana otra vez las constructoras quieran construir, con lo cual serán más ingresos por licencia de obra y más IBI? ¿Cree que va a renunciar? El Ayuntamiento de Chiclana creo que deberá aprender a renunciar de esas cuestiones. Siempre estamos hablando de que hay que innovar, de que hay que buscar nuevos sectores, de que hay que... Entonces, si gastamos todo el suelo que tenemos en construir viviendas, no tendremos espacio para construir, vamos a legar todo, es decir, también vamos a sacrificar, que por otro lado una cuestión es industria, de disponer de zonas industriales para construir viviendas, tenemos que innovar, tenemos que ser perseverantes en buscar nuevas formas. Este es un pueblo que se ha nutrido desde la agricultura desde hace muchísimo tiempo, hasta que precisamente empezamos con el boom de la construcción. Era más rentable dividir parcelas y construir casas que agricultura, pero nos ha traído hasta aquí. Tenemos que aprender de los errores. Esa construcción desmesurada ha sido un gran error y lo estamos sufriendo ahora. ¿Cuántas veces vamos a tener que repetir una burbuja inmobiliaria para aprender? Y después no es un trabajo a largo plazo. No estamos creando, digamos, y ahí tenemos muchísimos ejemplos de constructores y de personas de las clases populares que durante un tiempo pudieron vivir bien, desde el año 2000, 1990 y tanto, hasta el 2008 que estalló la crisis, y después se han visto sin nada, que han sido casi los más afectados. Quiero cerrar este tema porque hay otros asuntos que quiero abordar. ¿Me admite el titular, por Chiclana, si se puede, limitaría el exceso de construcción con la subida de la licencia de obras? Me tendría que estudiar efectivamente los mecanismos, pero... ¿Pero ese titular sería real de lo que usted me ha dicho? Sí. ¿La forma de limitar que volvamos otra vez a un exceso de construcción puede ser esa? Quizá no sea la única, pero sí que limitaríamos la nueva obra. Vamos a hablar de turismo, del que usted me estaba comentando antes, que, hombre, si íbamos a volver otra vez al ladrillo o al turismo, como no volvamos, en Chiclana se va a perder prácticamente todo, pero otra forma será cómo se gestiona ese turismo o cómo se potencia ese turismo. A día de hoy ha sido la tabla de salvación dentro de lo que cabe en Chiclana. ¿Cómo cree que está haciendo este equipo de gobierno los deberes respecto del turismo? ¿Cree que está llevándolo adelante bien? Ahora acaba de proponer que durante todo el verano, durante todo el invierno esté la playa abierta con los servicios. ¿Usted cree que eso es buena idea? ¿Hay otras fórmulas? Eso creemos que es buena idea, principalmente porque la playa no es solo para los turistas, pensamos que también la playa tiene que ser para los ciudadanos y ciudadanas, para que puedan hacer uso y disfrute de ella todo el año.
que parece que solo nos acordamos de cuidar la playa para cuando vienen en verano, que por supuesto que facilita que vengan los turistas. Lo que me preocupa del turismo es principalmente dónde va la riqueza que se genera con tanto turismo. Es decir, tenemos que agradecer que haya esa contratación, ¿no?, en verano, de que permita a tanta gente trabajar esos meses y de alguna manera tener un respiro en un año tan duro o en estos años tan duros que estamos teniendo. Sin embargo, después impuestos y tal, ¿dónde va esa riqueza de esos hoteles que radican y siempre declaran fuera? Ellos vienen aquí, construyen su línea de hoteles, con lo que ha significado eso medioambientalmente, y después la mayor parte de la riqueza dudo mucho que se quede en Chiclana. Tenemos un centro histórico maravilloso, en el que los turistas pienso que se sienten poco atraídos por el mal mantenimiento que tenemos. Y realmente el Partido Socialista, el trabajo, exceptuando en el caso de las playas, creo que una cosa han tenido común tanto el PP como el PSOE, que es lo que ha permitido que haya seguido para adelante el sector turístico, y es que han intervenido muy poco. En ese sentido, en esta vez creo que quizás para bien la mano política, en la no mano política, mejor dicho, pues ha permitido, primero, por un lado, construir barbaridades a pie de playa, por otro lado, sí que siga para adelante este sector. Pero que hay que tener una visión mucho más responsable. ¿Por qué no buscamos un turismo más duradero? Que tenemos aquí, por ejemplo, donde estamos grabando este espléndido museo. Tenemos unas ruinas arqueológicas aquí en el castillo que están tapadas con arenas porque no se invierten para que salgan afuera ruinas fenicias, romanas, árabes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo sol y playa es lo único que tiene Chiclana que vender? Chiclana tiene muchísimo más que vender y que aporta al turismo. Dígame, ¿qué hacemos con el poblado de Santipetri? Porque es muy recurrente, cada 2 por 3 sale ese tema en titulares. Va a ser una frase que es muy manida, que todo el mundo dice, es la respuesta lógica, ¿no?, y quizás de propaganda que todo el mundo da. Pero Santipetri tiene que ser lo que fue. Reconstruir por fuera, eso sí, innovando quizás en los usos interiores. Pero siempre que le preguntas a la gente chiclana cómo te gustaría que fuera Santipetri, es recuperar el poblado. Las casas bajas y blancas, ese poblado pesquero. Pero nosotros propondríamos, es una idea que estamos rondando, de crear una mesa de trabajo entre ciudadanos de Chiclana, distintos colectivos, y que sean ellos los que proyecten Santipetri. Vamos a permitir que la ciudadanía de Chiclana visualice el proyecto que ella misma quiere para Santipetri, porque las fórmulas mágicas de expertos, como centros comerciales, un bosque pesquero, primero provocan rechazo, segundo son barbaridades que destruyen el espíritu de Santipetri, y tercero, vienen a ser más de lo mismo, siempre enfocados hacia las mismas direcciones. Pero dígame, recuperar Santipetri, pongámonos en esa situación, en lo que proponen ustedes. Otra cosa será lo que ustedes están también ofreciendo como opción, que el pueblo opine, que diga qué se puede hacer con ello. ¿Qué contenido le damos a esas casas? ¿Para qué las utilizamos? No es una opción, sino es la única opción para nosotros. Cuando decimos que queremos hacer política con la gente, es que queremos hacer política con la gente, es así de... No digo que sea opción el consultarlo, no pero la opción para Santipetri, digo. Entonces, podemos conservar el aspecto exterior, blanco y tal, pero después, por ejemplo, podemos tener salas de conciertos, talleres de artesanos, nuevas formas de comercio, que se inviertan ahí pequeños negocios, pero nada de cosas majestuosas que no tengan nada que ver, o mamotretos sin sentido, que rompan con la estética de lo que era, de lo que pienso que todavía es un símbolo para Chiclana, aunque esté tan mal cuidado y haya sido abandonado por todos los gobiernos anteriores. No sé si me termina ya de entender la idea. No, es el pueblo el que la tiene que entender. Yo entiendo que recuperar la fisonomía del poblado y que internamente luego se dé otras opciones como la que me estaba comentando, ¿no? Bien. Eso es. Por ejemplo, bueno. Tenemos que ir finalizando. Tenemos que ir finalizando. Yo sí le voy a decir algo que normalmente no le digo a ningún político, pero soy así y me expreso de esta manera, muy clara, pero muchos habrán observado a ese Daniel Martín, ya no hablo de su compañera porque en este caso no está aquí para hacer la entrevista, de cómo aquel joven, porque es joven, entre otras cosas, tímido, apocado, daba la sensación, hay que ver cómo luego en los plenos el discurso es vehemente, directo y sin tapujos. Ha habido una evolución clara de Daniel Martín político, ¿no? ¿También lo sientes así? Sí, te lo reconozco sin tapujos. Y me río un poco, pero es que es cierto. Pero
Es que hemos venido aquí a ¿Lo de guantes de seda y mano de hierro? Sí, sin duda. Venimos con una cosa muy clara y es hacer un cambio radical en política. Se tiene que cambiar la forma de hacer las cosas, queremos que la gente entienda que hemos venido a pelear por ellos, y cuando tú tienes que pelear por los derechos de la gente no te puede temblar el pulso. Y si hay que pegarle 4 voces con fuerza, no gritando, pero con fuerza y con contundencia, bien al Partido Popular, bien al Partido Socialista, bien a quien sea, se tiene que hacer. Porque cuando nos tiembla el pulso, sufre la gente. Pues le quiero agradecer que haya estado estos minutos aquí con nosotros. La última vez que habíamos mantenido una entrevista fue justo antes de elecciones, Cierto. cuando era candidato, y que ahora, bueno, pues tienen 2 sillones en el salón de plenos. Se quedaron a puntito de obtener un tercero. 25 votos. A 25 votos, que eso entiendo que debe dar mucho coraje, ¿no?, el hecho de no haber podido llegar, pero eran, si no me equivoco, aproximadamente 2.900 votos, ¿no? 2.900, por cifras redondas. 2.976, te lo sé. Claro, luego faltaban los otros 25 para un concejal más, ¿no? Pues que sí. se quedaron ahí. Bueno, pues lo dicho, que le agradezco que haya atendido nuestra llamada y, bueno, pues sobre todo estaremos muy atentos y por eso esto se llama entrevista de actualidad, esa actualidad, para ver qué es lo que va generando también desde su partido. Y por nuestra parte agradeceros que nos deis primero esta oportunidad de poder expresarnos y de hacernos llegar a la gente, y felicitaros por vuestro trabajo, que sabemos que es intenso y siempre estáis ahí. Gracias. A vosotros.